Doctor Andrés, y como cuando estamos afanados buscando nosotros la consecución del peso ideal, pues vamos a estar navegando en internet y encontramos una y otra información que puede llegar a ser confusa. Ya habíamos hablado de esto también en otros videos. Hay un tema importante y es el tema de la genética. La obesidad, el sobrepeso, ¿pueden llegar a ser genéticos, doctor Andrés? Bueno, esa es una duda desde hace muchos años que viene apareciendo no solamente ahora en las redes, sino en la comunidad científica. Resulta que hace mucho tiempo se hicieron estudios, incluso con familias que tenían gemelos idénticos, norteamericanos. De una u otra manera, uno de los dos gemelos se iba del país a otro país, afuera de Estados Unidos, y después de unos años se encontraban. Sí. Curiosamente, pues si la enfermedad fuera genética, la obesidad pues haría que ambos gemelos tuvieran la misma posibilidad de ser obesos, y resulta que no. Es completamente falso que la obesidad sea genética, pero más que ser genética es que sea heredada. ¿Qué son heredados? Las malas prácticas de alimentación, los malos hábitos, el que los papás coman en la cama, al lado del computador y el niño esté comiendo, jugando videojuegos, eso sí se hereda. ¿Por qué? Pues porque primero el ejemplo cunde, ¿sí? Sí. Y si los niños ven eso, pues seguramente en sus familias replicarán eso y los hijos de esos hijos, o sea, los nietos de esas primeras personas obesas, pues serán obesas, pero no está ligado a la genética, está ligado al ambiente, a no cambiar estas malas prácticas de hábitos de alimentación. Entonces, tenemos una, de pronto, explicación fácil para, en algunos casos, justificar nuestra obesidad. Mi papá es obeso, mi mamá es obesa, pues por eso yo soy obeso. No, no tienes la carga de la cantidad de hábitos que de pronto ellos te enseñaron y que tú ya con esta información que nosotros en Área Diet te estamos dando, deberías cambiar. Esa es la intención de nuestra información en estos medios, para que tú, además de conseguir una buena salud, cambies esos malos hábitos que no solamente te producen obesidad, sino todas las enfermedades derivadas a unas malas prácticas como de alimentación, como la resistencia a la insulina, entre la cual se encuentra el 80% de las patologías médicas prevenibles hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no tiene nada que ver. Existen unos síndromes genéticos muy raros, muy ocasionales. Yo en mi práctica médica ya de 16 años no he visto ningún síndrome genético ligado a un cromosoma, que sí explicaría una en millones de casos de obesidad. Sí, pero la obesidad que vemos día a día de nuestras ciudades, sobre todo latinoamericanas, no está basada en eso. Se basa en unas malas prácticas de alimentación, y eso es lo que queremos que corrijas con nosotros. Trata de corregir eso que sí puedes. La genética no se puede corregir por ahora. En la ingeniería genética está en ciernes, claro. Se va a poder hacer de pronto en un futuro, no lo sabemos. Pero ahorita la genética en ninguna de las cosas médicas pues está influyendo, no se está pudiendo corregir. Entonces podemos ocuparnos de lo que sí podemos corregir, y es de cómo nos alimentamos, de a qué horas comemos, de en dónde comemos, qué comemos, y eso sí que lo podemos hacer más seguidos por nuestros consejos de Área Diet. Sí, y en ese caso entonces hacemos más referencia a esa, la reconstrucción para buenos hábitos. De ahí la importancia que nosotros hemos insistido en Aredalle todo este tiempo, y es la integralidad de la parte psicológica y médica para la consecución de tu peso ideal, ¿sí? Para recuperar esos buenos hábitos y retomar un camino que te acerque más a esa meta tan anhelada que es la consecución del peso ideal. Y que lo mantengas, Que lo porque mantengas. es el santo grial de todo este problema. Tú de pronto lo mencionaste muy superficialmente en otro video, y es clarísimo. Esa es nuestra misión. No solo que
que obtengas un peso, como lo acabas muy bien tú de mencionar, sino que además lo sostengas saludablemente en el tiempo, porque entre más crónico tú mantengas estos buenos hábitos de alimentación, asimismo tú mantendrás una salud espectacular, así como la que queremos que tú tengas. Y todo esto lo queremos compartir contigo para que vivas bien. Para que vivas, Área Diet. Nos vemos pronto. Chao.